Antes las instituciones educativas, pues buscando cualificar su servicio, implementaban sistemas de gestión, la norma ISO, que digamos era la más cercana para su gestión. Pero siempre las organizaciones educativas, yo he tenido la oportunidad de asesorar varias, siempre se quejaban de que era muy difícil interpretar la norma ISO 9001 al servicio educativo. Nosotros sabemos que estas normas pues vienen del sector productivo y pues era muy difícil entenderla en servicio y más en la especificidad de un servicio educativo. Entonces los colegios, las entidades educativas pues se veían a veces con dificultades para poder implementar su sistema. De hecho también cuando recibían las auditorías entraba una pequeña diferencia entre el auditado y el auditor por el concepto del servicio educativo como tal. Particularmente encontramos un numeral en estas normas que era el numeral de diseño y pues era a veces un poco difícil que lo entendieran. Y estas organizaciones siempre estuvieron como clamando y pidiendo, oiga, ¿cuándo será que hay una norma que se adapte a nuestro servicio, que se adapte a nuestra gestión, que entiendan que es un proceso con niños, con jóvenes que tienen unas particularidades diferente, digamos, a lo que es la producción? Entonces salió esta norma es muy reciente, salió más o menos en el mes de octubre del año pasado, es la ISO 21001 versión 2018, que pues es específica para organizaciones educativas, pues de todos los tamaños, particulares, privadas, que quieran cualificar su servicio educativo. Pienso que para las organizaciones educativas esto va a ser muy benéfico porque van a tener una herramienta que les va a permitir cualificar su servicio, pero su servicio educativo. Steven, frente a eso, una pregunta. Cuando se habla de que es un sistema de gestión para organizaciones educativas, ¿eso significa que no es solo para instituciones educativas, sino para aquellas organizaciones que estén dedicadas a la educación, digamos, en cualquier ámbito de la educación, correcto? Sí, exactamente. Ya lo decía Andrés Felipe también para fundaciones que tienen una labor educativa, no solamente para colegios, sino todas aquellas organizaciones que dentro de sus servicios o su misión tengan la orientación de prestar un servicio educativo. Esta norma establece requisitos que deben cumplir el sistema de gestión, como tú lo dices, de organizaciones educativas, pues para cumplir el desafío que implica satisfacer mejor las necesidades y expectativas de sus estudiantes, grupos de interés, y pues que esto les permita tener mayor credibilidad e impacto en sus clientes y en sus partes interesadas. En este sentido, Steven, porque digamos que quienes nos movemos en el sistema educativo con instituciones educativas, hemos tenido una serie de dificultades con los sistemas de gestión de calidad porque precisamente los procesos se desgastan en temas más de protocolos, de rutas, el tema del papeleo, el formato, y precisamente el servicio termina descuidándose. Eso implicaría que esta nueva norma va a entrar a generar o a impactar en el proceso pedagógico, porque si bien, y un poco hablando también desde desconocimiento, ISO 9000 y otras normas de gestión de calidad que inclusive se alcanzaron a aplicar en instituciones educativas, estaba una GC 200, creo que también estuvo por ahí. Finalmente era más desde el proceso, más desde lo administrativo, y terminaba diluyendo el proceso pedagógico, y como organización frente a la prestación del servicio, el servicio educativo terminaba siendo relegado, desplazado y no siendo prioritario. En esta nueva norma que es pensada para las instituciones educativas, ¿qué sucede ahí con el proceso pedagógico? ¿Se audita también el proceso pedagógico? Sí, y es el centro de la norma. Digamos que en su numeral 8, que es toda la operación, pues nos habla de la planificación y control operacional, pero del servicio educativo. Y esta norma va, digamos, a la vanguardia también con muchos de los principios que tiene el Ministerio de Educación Nacional en nuestro país,
El ministerio nos habla de que hay que brindar una educación inicial de calidad en el marco de una atención integral, desde un enfoque diferencial de inclusión social, con perspectiva de derechos y demás. A mí me pareció muy interesante cuando tuve la oportunidad con Buró Veritas de revisar esta norma, porque nos habla precisamente de inclusión, nos habla del derecho que tiene un estudiante a que le sea revisado su proceso evaluativo, por ejemplo. Los derechos que tienen los estudiantes a conocer oportunamente lo que le van a ofrecer en el colegio, el derecho a reclamar, el derecho a la diferencia, que en una norma como la 9001, no, porque pues no tenía en cuenta estos factores, digamos, humanos y pedagógicos. El hecho también, por ejemplo, recuerdo ahora, mirando la norma, nos habla del derecho que tienen los estudiantes que, digamos, no alcanzan unos logros, que no alcanzan unas metas, a que la organización establezca unos planes de acción para mejorar y para que ese estudiante lo alcance y se nivele, cosa que en las otras normas pues era un poco complejo. Sí, en ese sentido iba a hacer otra pregunta, es ¿qué relación en particular tiene esta norma, la ISO 21001, por ejemplo, con normas o con otros estándares como el ISO 9000, y entonces exactamente a quiénes les aplica? Ya habíamos, digamos, hecho un adelanto sobre eso, pero exactamente a quiénes les aplica y qué relación entonces tiene esta norma con otras que ya se habían expedido. Digamos que con las anteriores normas, pues todas estas son un sistema de gestión, y como sistema de gestión, pues tiene un ciclo PHVA, como un sistema de gestión tiene unas mediciones, como todos los sistemas de gestión tienen una política, unos objetivos y demás. Que, digamos, la ISO, digamos, es como la madre de las normas, y digamos, en su estructura como tal, pues es el mismo andamiaje. ¿Dónde está la diferencia? Ya en la prestación del servicio, en el diseño, que te decía anteriormente, y en el control y la planificación y control de ese servicio. Y a tu pregunta, Edna, ¿aplica para quién? Para instituciones de educación básica y técnico-productiva, instituciones y escuelas de educación superior, educación universitaria, educación presencial, a distancia, educación semipresencial, e-learning, porque esa es la razón de ser de la entidad. Entonces aplica para todas esas organizaciones educativas que usan un currículo para apoyar el desarrollo de competencias a través de enseñanza, del aprendizaje, de la investigación, independiente del tipo, tamaño o método de presentación. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, estamos un poquito mal de la garganta, ¿no? Pero entonces, pocas veces los sistemas de gestión de calidad, muchas personas los ven así con ojos resistentes. Pero, ¿qué es lo importante que una institución educativa establezca dentro de ella? ¿Qué es lo importante para que ellos lo tengan en un colegio? Y un colegio diga, sí, me arriesgo o me decido a formar parte o me decido a incluir dentro de mi institución educativa un proceso de gestión de calidad. Steven. Andrés, el Ministerio de Educación siempre dentro de sus postulados ha sido incisivo en que debemos mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, mediante fortalecimiento de desarrollo de competencias, de sistemas de evaluación, y nos habla también que lo podemos fortalecer mediante un sistema de aseguramiento de la calidad. Y yo pienso que esta norma es una herramienta que precisamente, en consonancia con lo que establece el Ministerio, le va a permitir a las organizaciones cualificar ese servicio. Aquí también es importante mirar que ya también tenemos que cualificar a nuestros auditores, porque quien nos va a auditar, pues obviamente debe tener el conocimiento y la experticia pedagógica para poder entender el servicio educativo, que era otra de los problemas que tenían en las instituciones, porque con todo el respeto de nuestros ingenieros de todo tipo y especialidad, era a veces, con el respeto de ustedes, ¿no? Que son ingenieros. Licenciado. Ingeniero el de Melgar. A veces era complejo que entendieran eso. Entonces las instituciones decían, pero ¿por qué me mandan un ingeniero de alimentos? Que lo pueden hacer, pues se puede llevar a un experto técnico. Pero yo pienso que el lenguaje
la comunicación va a ser un poco más precisa. Claro, porque hay que conocer la minucia del sector educativo, de una institución educativa. Eso significaría, Steven, que uno podría estar pensando certificación de pares académicos, es decir, licenciados que pudiesen estar haciendo el ejercicio de auditoría. Claro, digamos que los pedagogos, los licenciados, muy bien podrían tomar el curso de auditor, y digamos en esta línea de la pedagogía y de la educación. Para allá iba mi otra pregunta. Entonces, ¿quiénes pueden auditar a las organizaciones o instituciones educativas en esta norma? Mire, en este momento, digamos, como es tan reciente, pues todavía digamos que no encontramos el curso de auditor 21001, sí, no lo tenemos. Pero sí, ¿qué se puede hacer? Digamos que más adelante me imagino que las entidades certificadoras pues tendrán que revisar eso. Pero ¿qué se puede hacer? Que podemos seguir auditando como venimos, pero podemos llevar el experto en pedagogía y educación, como se viene haciendo, como algunos colegios lo piden. Pues listo, va el ingeniero, va el administrador, el que tiene la formación para auditar, pero lleva el experto en pedagogía y educación, precisamente para que sea objetiva ese control o esa auditoría. Pero a futuro, pues obviamente ahí hay una línea de trabajo. De trabajo. Bueno, pues ¿a dónde le enviamos la hoja de vida? Sí, estaba para hacer la misma pregunta. Yo también. Bueno, yo ya soy auditor. ¿Quién lo formó? El señor que está aquí. Hizo parte de la formación que tenemos, pero esta también toca seguirnos formando. La formación en sistemas de gestión de calidad es continua. Tiene que estar uno constantemente aprendiendo y haciendo cosas. Señoras y señores, 2:32 p.m. Y es que aquí al celular me llegan varias preguntas, pero pues ya se las vamos a transmitir más adelante aquí a Steven, que ya están todas las personas preguntando, y en redes sociales ya están, la gente está atenta también en nuestro Facebook. En todo lado tenemos personas que están ya conectaditas. Entonces, para que continuemos aquí con el tema, con nuestro invitado de hoy, Steven Segura. Edna. Bueno, entonces con Steven estábamos hablando un poco de que esta es una norma que es reciente, que está recientemente expedida, que a futuro se espera que hayan algunas organizaciones expertas para poder acompañar a las organizaciones educativas en la certificación de esta norma, y hablábamos también un poco de a quiénes les aplica la norma ISO 21001. Entonces, Steven, un poco también en esa misma línea, ¿qué principios soportan o sustentan la aplicación de esta norma para las organizaciones educativas? Digamos que en la 9001, pues tenemos los principios de enfoque basado en el cliente, de mejora continua, de toma de conciencia y demás. A esos que ya están, esta norma trae unos que me parecen pues pertinentes para el sector educativo, y es que el enfoque es basado en los estudiantes y en los grupos de interés, y en estos grupos de interés en el servicio educativo, ¿quién está? Pues están los padres de familia, están los docentes, que me parece importantísimo. También la norma habla de esa cualificación de nuestros docentes, porque si queremos pues mejorar la calidad, también tenemos que mejorar las competencias de nuestros docentes, de quienes prestan el servicio. Las partes interesadas, los directivos. Entonces fíjense que ya hay unas partes interesadas muy, muy específicas con el ADN de la educación. Otro aspecto, otro principio que me parece importante es el de accesibilidad y equidad, que fíjense que nuestras políticas educativas pues lo mencionan en varios documentos, de que hay que tener una educación a la que la gente pueda acceder y que sea equitativo. La norma también, a través de este principio, pues pretende eso, ayudarles a las organizaciones en cómo gestionar un sistema que permita que sea accesible y equitativo para todos. Nos habla de la conducta ética, que me parece importantísimo, porque nosotros, los pedagogos, los que son aquí pedagogos o administradores educativos, sabemos que más que impartir un conocimiento, porque hoy en día pues el conocimiento usted lo puede adquirir de muchas formas, más que eso estamos contribuyendo es a formar, y entonces formar desde la ética bajo marcos éticos, eso me parece valiosísimo en esta norma. Nos habla de la seguridad y protección de datos, y más pues cuando en nuestros procesos educativos hay información confidencial
de los estudiantes, de los rendimientos, de las características sociodemográficas, bueno, de todas las problemáticas que puedan tener. Entonces también es importante este principio. La responsabilidad social, que no se quede solamente que a veces la educación es un negocio, porque muchos lo dicen, no, es que la educación es un negocio. Nosotros también tenemos una responsabilidad social y esta norma pues nos va a permitir también gestionar bajo esos principios. Pues sigue lo de la mejora continua, el enfoque basado en procesos, el compromiso del personal, y viene un liderazgo, y ese liderazgo visionario, pues obviamente para quienes regentan estas organizaciones educativas, va a ser una herramienta grandísima porque le va a tener un marco que le va a permitir enfocarse y montar un sistema de gestión que realmente apunte primero a posicionarse, a prestar un servicio de calidad, que tenga credibilidad y pues obviamente a la mejora permanente. Uno podría pensar que si efectivamente esta norma está apuntando a ese objetivo de mejoramiento de la calidad educativa, implicaría que de alguna manera se van a monitorear los procesos de enseñanza. Claro, de hecho yo mencioné anteriormente que el numeral 8 de la norma que nos habla de la operación y del control, pues obviamente se va a hacer seguimiento a eso, inclusive a las formas como yo voy a evaluar. Porque yo fui docente de aula y sé que a veces uno, por decirlo así, masifica el tipo de evaluación, pero fíjese que esta norma nos habla de que hay diferencias, de que los ritmos de aprendizaje son diferentes, que yo debo crear unas herramientas para aquellos que no alcanzan un nivel de conocimiento. Entonces fíjense que también apunta a que sea un poco más justo y que realmente el servicio educativo esté al servicio de los estudiantes, de las partes interesadas. Entonces, de alguna forma se evita un poco esa estandarización del proceso de enseñanza-aprendizaje y lo que hace es que efectivamente esté respondiendo a unas necesidades de contexto, de la institución, de la comunidad y de los mismos estudiantes. Jenny, tú has dicho algo muy importante. Bueno, dices muchas cosas, todo lo que has dicho es importante, pero soy una apasionada de la educación. Es evidente, se evidencia. Jenny, y es que digamos que esta norma va a permitir que cada organización le apunte al nivel de calidad, a sus recursos, a su misión, y que no sea tan masivo. Realmente le va a permitir que usted monte su sistema de acuerdo a las características de sus estudiantes, a las características de su población. Sí, precisamente yo estaba pensando un poco en eso porque hoy en día tenemos unas dinámicas educativas a lo largo y ancho del país que no necesariamente son las mismas de las instituciones educativas del sector urbano, ¿no? Digamos, uno puede pensar en primera instancia que esta norma aplicaría muy bien para contextos urbanos, pero estaba pensando precisamente en esas instituciones educativas de las zonas rurales, donde tenemos comunidades campesinas, indígenas, o donde tenemos poblaciones, digamos, muy diversas. Entonces, precisamente una preocupación era qué tan rígida puede ser la norma, que al contrario lo que haga es que tenga que la institución educativa adaptarse a la norma y no al contrario. Pero entonces creo Yo pienso que en esto es diferente. Claro, y es que precisamente, perdóname, te interrumpo un poco mi pregunta sobre el tema de si se rompe con la estandarización del proceso, porque particularmente la política nacional lo que nos está llevando es a eso, a estandarizar el proceso, de manera que inclusive las mismas pruebas de estado, las pruebas estándares, hacen que el conocimiento sea de manera homogenizada y no estemos reconociendo precisamente las particularidades del contexto y del territorio donde está la misma institución. Y mira, Jenny, que los directivos de las organizaciones, cuando yo estaba revisando esta norma con Bureau Veritas, el ente certificador, veíamos que los directivos tendrán que empezar a mirar cómo van a montar su sistema de una forma que permita, por ejemplo, la inclusión de género, inclusión de limitaciones de pronto físicas que pueden tener nuestros estudiantes, porque digamos que en muchas organizaciones educativas cuando se habla de inclusión como que lo piensan dos veces y a veces como que somos excluyentes y también nuestras pruebas de admisiones y de ingresos y demás apuntan a que yo me quede simplemente con un tipo de población y con otro tipo de población pues
desecho, por decir algo, esa población. Esto aquí apunta a que su sistema tendrán que revisar cómo voy a hacer o cómo voy a establecer mecanismos para que mi sistema contemple esa inclusión. De otra parte, esta norma también les va a permitir, como tú lo dices, como no va a estandarizar digamos, en el servicio, va a permitir, como también lo plantea el ministerio, y es que se pueda educar con pertinencia y que podamos estar innovando permanentemente. Bueno, mire, muchísimas cosas y ya están llegando muchas preguntas. Por eso a las 2 de la tarde, 47 minutos, nos vamos con nuestras redes sociales aquí en El Educador para la Vida. Estamos en Puentes de... Estás escuchando la emisora Mariana. Y a esta hora, ¿qué nos dicen en las redes sociales? Sí, señor, muchas gracias. Ahí un clic de más. Un par de decibeles. Sí, redes sociales. Jenny Beltrán. 2:49 de la tarde y saludamos a todos los seguidores que a través de nuestro fanpage, El Educador para la Vida, se han venido reportando en sintonía y que por supuesto a través de nuestro Facebook Live que estamos emitiendo hoy desde Emisora Mariana han empezado a enviarnos sus reacciones. Saludamos hoy a Andrea Garzón Torres, William Aguilera, a María Ligia Ibáñez Serrano, Alejandra Escobar, Vivinana Bedoya, Gabriel González, Jorge Solórzano Ramírez y por este lado saludamos a el señor Andrés Felipe Guzmán. Ay, gracias. Y por supuesto a nuestra fiel oyente que yo sé nos está escuchando en este momento, que todos los sábados por todos los medios, radio, Facebook Live, TuneIn Radio, My Garden Radio y Tuner Free. Nos está escuchando y es Clara S. Villamil. Un saludo muy especial. Ella los persigue. Nos persigue, literal. Muchísimo, sí. Entonces ella está ahí, de las primeras que se puso en sintonía en la transmisión. Usted, Andrés Felipe, ¿a quién tiene que se haya reportado a través de la línea 311-533-0887 a través de la aplicación WhatsApp? Bueno, señora, mire, aquí tenemos a Diana Marcela Díaz, nos dice excelente tema, nos manda un puñito de felicitación, carita feliz. Aquí, pero no tengo el dato de quién es. Dice, los sistemas de gestión de calidad se apoderan de las instituciones educativas. Son solo formatos y papeles, pero sí ayudan en el proceso educativo. De una vez respondámosle aquí a la persona. Bueno, es que está mal entendido lo que pretenden los sistemas de gestión. Los sistemas, la norma pide unos sistemas de gestión documentados, ¿sí? Pero interpretamos que nos pides un sistema de documentos, que son dos cosas totalmente diferentes. Esta norma, tanto como la versión de la ISO 9001 en la 2015, deja a consideración de las entidades, de las organizaciones, cómo va a documentar o cómo va a conservar pruebas de la gestión. Antes la norma nos pedía unos 6 procedimientos reglamentarios, nos pedía un manual, etc. Ahora es usted quien decide, desde que cumpla con lo que pide la norma de conservar documentos o de mantener documentación, usted decide. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos la cultura del papel, pero nosotros podemos tener documentado, podemos tener pruebas de la gestión, tener registros que no solamente son papel, puede ser fílmico, puede ser sonoro, puede ser visual, puede ser audiovisual, y de lo que se trata es de que, cumpliendo con la norma, usted mire cómo tiene esa documentación, pero no es necesario pues tener todo un sistema de documental, porque a veces también, recuerdo lo que me decía el rector de un colegio en una ocasión, cuando estábamos implementando el sistema, me decía: Steven, si la implementación de este sistema va a implicar que mis docentes se van a dedicar a llenar formatos, a firmar listas, etcétera, etcétera, y no se van a dedicar a lo que tienen que hacer, no me interesa el sistema. Y de hecho en ese colegio, ¿lo puedo decir?
¿O no? No, bueno, de hecho en ese colegio, En ese colegio. en ese colegio la documentación era mínima. Y digamos que había controles y había seguimientos a través de aplicativos y demás, que es otra cosa. La gente piensa que para tener el control documental tengo que necesariamente tener un aplicativo. Yo he tenido la oportunidad de asesorar colegios pequeños, también colegios grandes. Y me causó curiosidad, digamos, los colegios grandes o las entidades educativas grandes tienen un músculo financiero que les permite pues, acceder a unos aplicativos. Pero este colegio pequeño, de un sector de Fontibón, la parte documental toda la manejan a través del Drive, que es una herramienta gratuita, que es una herramienta que pues, no le cuesta nada porque usted tiene el correo y simplemente allá pues suben la documentación y estaba la consulta y demás. Ellos imprimen estrictamente lo que necesitan. Lo necesario. Y fíjense que no se requiere que tengan que es que no tengo plata para un aplicativo. Que es usted sube Las la herramientas documentación al Drive. gratuitas a disposición. Exactamente. Yo también tengo una pregunta frente al exceso de documentos, pero en el sentido contrario, porque no solo con esta norma de la que estamos hablando hoy, sino con las otras normas que nos genera la ISO, sucede mucho que en las organizaciones el sistema de gestión de calidad solamente funciona cuando va a venir la auditoría, o sea, cuando nos van a certificar. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para el caso particular de la norma ISO 21001, cuando una institución educativa la ha adoptado y se va a certificar, cómo hacer para que se sostenga en el tiempo esa cultura de sostener el sistema y no solamente llenar el formato o registrar la información únicamente porque el auditor va a venir a revisar, entonces tengo que sentarme a llenar los formatos para tener las evidencias del cumplimiento? ¿Qué hacer allí para esos casos? Es decir, para que se apropie la cultura del sistema de gestión de calidad dentro de una organización educativa. Esta norma, que ya lo habíamos mencionado antes, Edna, digamos que no es que llegue a invadir y que sea invasiva para la organización educativa. Fíjense que casi llega, es como a tratar de más bien de esa norma acomodarse a lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque es que todo lo que plantea esta norma es el control de lo que ya están haciendo. Yo considero, de pronto pase por atrevido, pero considero que va a ser más sencillo implementarla, porque es que realmente es el servicio operativo que está viviendo permanentemente en el colegio y esta norma lo que va a contribuir es a ser una herramienta más, digamos, para aportar evidencias, como para organizar, pero no va a ser invasivo porque es la que me llega y se acomoda a mi servicio. Y a lo otro, lo que tú preguntabas es que lastimosamente muchas organizaciones educativas empezaron a montar sus sistemas de gestión porque esto les permitía unos incrementos en sus matrículas y en sus pensiones. Supongo que Sí. para la evaluación institucional claro. que las ubica en el Entonces, régimen, en el vigilado, régimen controlado. entonces dependiendo del tipo de régimen, la tarifa Claro. de Entonces ahí daba salen las unos tarifas. puntos. Sí. Y entonces si no daba puntos, pues la gente, entonces no. Pero también sé de organizaciones, o sea, cuando vemos los sistemas como un medio y no como un fin, es cuando realmente viven. Yo tuve la oportunidad de ser el asesor y consultor en una entidad donde llevábamos 5 años con el sistema y no nos habíamos presentado a la certificación. Porque lo que les Ok. interesaba era que Organizar que los les permitiera procesos. gestionar, que les permitiera cualificar el servicio. Yo fui el que insistí, oiga, ya me daba pena porque yo pasaba muy juicioso a mis cuentas de cobro y yo decía, oiga, y no nos hemos certificado. Pero realmente no les interesaba el certificado. Ellos realmente montaron el sistema no por tener el diploma de la Y ahí es certificación. cuando empieza a vivir realmente el sistema. O sea, que la acreditación realmente sea como el valor agregado, pero que no sea la mentalidad. Bueno, mire, seguimos. Natalia también nos envía un saludo, Duvernay Acosta, Lady Pedreros, Carmen Cadena también nos escribe acá, manda saludos y también nos envían una nota de voz, si la tenemos ya lista por aquí. También nos llega otra preguntita. Bueno, pero esta pregunta la vamos a dejar más adelante porque son varias. Vamos a dejarlas aquí. También ya algo de lo que nos ha contestado aquí
Steven, ya preguntan que si las instituciones se adaptan a la norma o la norma a la institución. Ya hemos tenido varias preguntas. Demasiado congestionadas las dos calzadas, tanto la mixta como la lenta, la calzada lenta y la calzada supuestamente rápida. Y también tenemos congestión vehicular en lo que es la calle 170 hacia el oriente, desde la autopista norte hacia la séptima, pues precisamente por ese giro del intercambiador vial hacia el norte por la autopista. Igualmente tenemos congestión vehicular sobre la carrera séptima, desde la calle 174 hacia el norte. Y bueno, ya después, si fuera hasta las 6 de la tarde, continuaríamos haciendo más reportes del tráfico, pero no es muy bueno tampoco estar metido en el tráfico tan congestionado. Un saludo para todos, que pasen una muy buena tarde. Continuamos entonces, Edna y Jenny, aquí con el Educador para la Vida. Les recordamos a nuestros oyentes que acaban de ponerse en sintonía con la emisión del día de hoy. Hoy estamos con Steven Segura Cruz hablando de sistema de gestión de calidad en instituciones educativas a propósito de la nueva norma ISO 21001 de 2018. Bueno, entonces continuando con la conversación que tenemos con Steven, ya digamos hemos conversado un poco sobre la estructura que tiene esta norma, sobre los principios que tiene la norma y hemos contestado, o bueno, Steven ha contestado a nuestros oyentes algunas de las inquietudes que se tienen sobre la aplicación. Pero quizás una de las inquietudes generales que pueden tener las organizaciones educativas tiene que ver con ¿en qué beneficia, Steven, y contémosle a nuestros oyentes, en qué beneficia a una organización educativa, llámese institución de educación preescolar básica y media, o institución de educación superior, o institución de educación técnica o tecnológica, o cualquier otra virtual, de educación virtual, en qué les beneficia implementar su sistema de gestión de calidad basado en esta norma? Bueno, Edna, son muchos los beneficios, voy a tratar de reseñar a los principales. Yo pienso que un beneficio es que la entidad educativa va a tener una mayor responsabilidad social al proporcionar una educación de calidad inclusiva y equitativa, como lo habíamos mencionado antes. Ahorita en el espacio, por decirlo así, el break estábamos hablando de que… Micrófonos. Extra micrófono, que es un aprendizaje más personalizado y que se puede dar una respuesta más eficaz para todos los estudiantes y en particular aquellos que tienen unas necesidades especiales de educación, estudiantes a distancia y oportunidades de formación continua. Procesos y herramientas de evaluación coherentes para demostrar incrementar la eficacia y la eficiencia. Yo pienso que una de las partes interesadas, que son los padres de familia, digamos en el caso de la educación preescolar básica, es que va a haber mayor credibilidad en la organización. Permite también a las organizaciones demostrar su compromiso con prácticas de gestión educativa eficaces, una cultura para la mejora organizativa, mayor participación de las partes interesadas. Entonces los docentes, los padres de familia van a ser relevantes en este sistema, que a veces los tenemos un poquito relegados y a veces nos da hasta temor vincularlos en ese proceso. Y de alguna manera me imagino yo que fortalecer el famoso gobierno escolar, ¿no? Porque en el gobierno escolar participan padres de familia, comunidad estudiantil, entonces entenderíamos entonces que el gobierno escolar va a verse fortalecido con la implementación de este estándar. Sí, así es. Y pues que va a estimular como a la excelencia en la innovación, porque pues tiene una cantidad de aspectos a considerar. Por ejemplo, que los materiales, que los equipos pedagógicos sean acordes al nivel, sean acordes a la edad. Eso pues va a ser muy importante. En esos procesos de innovación que menciona Steven allí, ¿de alguna manera estarían involucrados de pronto procesos de investigación, como fomentar procesos de investigación en los establecimientos educativos? Y de ahí también, fíjate, está en consonancia con lo que decíamos ahorita de fomentar la innovación, la investigación. Uh-huh. Steven, frente a las normas anteriores, ¿qué valor diferencial y agregado pudiese uno entrar a rescatar de esta nueva norma? Es decir, si bien está
orientado a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la institución educativa en todo lo que ello implica. ¿Está reconociendo, por ejemplo, también el tema de educación primera infancia o Sí. está hablando solamente de los procesos en básica? No, está, de hecho, antes de eso, Jenny, las anteriores normas, tomemos la 9001, fíjate que era para todo tipo de empresa, De organización tamaño en y de general. servicio, independiente del servicio que ofrecieran. Fíjate que esta es exclusiva para el servicio educativo. Entonces digamos que ahí está el valor, porque las Claro, otras pues es el plus. aplicaban para todos, ¿cierto? Independiente del tamaño de la línea de servicio, si era producción, pues Igual la simplemente- norma. igual. Esta, fíjese que es específica para el sector educativo, entonces pienso que ahí está el plus. Hablábamos al inicio que se aplicaba pues a educaciones En distintos en niveles. distintos ¿no? niveles. La educación básica para esta norma es importante, tanto que se mencionan unos requisitos adicionales para la educación de la primera infancia, que tiene que ver, digamos, con los principios, con unas instalaciones, la competencia de los docentes, el tipo de comunicación que vamos a tener en ese nivel, ¿no? También nos habla de planes de aprendizaje individual, de recepción y entrega del niño, que eso es clave. Más hoy en día que vemos a los riesgos a los que se está expuesto el niño, cuando se entrega, fíjense que miramos que la seguridad en la recepción, en la entrega, en el transporte escolar, etcétera. Sí, no, de hecho estaba pensando precisamente en este momento en la organización con la que trabajo, en donde se hacen unos procesos de atención focalizada con instituciones educativas y se corre ese tipo de riesgos en donde el profe que no es el profe titular de aula regular es el que está acompañando a los niños en traslado de sedes, en entrega a los padres de familia, incluso en ese mismo acompañamiento a los niños de primera infancia, y que muchas veces se desconoce lo que desde la norma y desde la ley de primera infancia y adolescencia se tiene establecido para este tipo de rutas y de protocolos, porque a veces las mismas instituciones educativas terminan descargando su responsabilidad en los terceros, en los operadores que llegan a las Tal cual. instituciones y no tienen formalizados esos protocolos de atención. Y aquí esta norma también lleva a que establezca una persona competente y responsable tanto para la recepción como para que la entrega del niño. Hay entidades donde a las 2:30 de la tarde salen todos los docentes y demás, y los niños que quedan entonces en manos de la señora que colabora en la portería, del señor. Ahí también vienen otros riesgos asociados, ¿no? Sí, que precisamente por tantas situaciones y tantas noticias que escuchamos a diario con el tema de los niños, ¿no? De que los niños están sometidos a unos riesgos complejos. Esta norma también contempla algunos aspectos, por ejemplo, en términos de abuso infantil o de cómo manejar ese tipo de situaciones dentro de las organizaciones educativas. Sí. De hecho, esta norma nos dice que se debe establecer y conservar información documentada de cómo administrar el comportamiento infantil para promover el bienestar general del niño. Y nos habla también, por ejemplo, que tenemos que considerar temas como prevención de la negligencia, el abuso y maltrato infantil. Fíjense que esta norma trae temas muy específicos del quehacer. Es decir, que por ejemplo una institución educativa que hoy en día no tenga adoptado ningún protocolo o ninguna medida para prevenir estas situaciones o para, por ejemplo, atender a una población tan particular como es la primera infancia, si quiere certificarse en esta norma, tendría que establecer esos protocolos y esas acciones que dice la norma para, digamos, atender a los niños o prevenirlos o evitar que estén sometidos a condiciones o a situaciones de abuso. Sí, Edna. Ahí las organizaciones tienen que establecer acciones, tienen que evidenciar que tienen implementadas unas acciones para prevenir la negligencia y el abuso infantil, ya sea por parte del personal, inclusive hasta de los compañeros. Ustedes saben que cuántas cosas Bullying. El bullying, exactamente, aquí también se incluye este tema.
Steven, una pregunta que me surge en este momento. ISO es un estándar internacional, Sí. ¿cierto? ¿La versión que tenemos para Colombia tiene alguna particularidad aterrizada al contexto colombiano o digamos que está generalizando las situaciones que en general se presentan en las instituciones educativas a nivel internacional? Sí. ¿O esta norma ya tiene la particularidad para el...? No, esa es una norma internacional, pero fíjense que estas son problemáticas que se presentan aquí y en otros, y pues en culturas más avanzadas también, en países desarrollados y demás. Que es otra bondad que tiene esta norma, es que como es la especificidad del servicio educativo, digamos que cuando yo estaba revisando esto mirábamos que tiene consonancia precisamente con los objetivos misionales que tiene el Ministerio de Educación. Entonces me parece que, como lo mencionábamos anteriormente, simplemente nos va a permitir es como concretar más, tener más experticia en eso, pero obviamente bajo el marco de nuestra normatividad, de nuestra legislación, pero revisando lo que quiere el ministerio, los objetivos que tiene el Ministerio de Educación, se alinean perfectamente. Okay. A propósito de la pregunta que hace Edna y más, es como por cultura general, si bien es una norma internacional, ¿hay algún caso exitoso de donde surge la definición de esta norma? ¿O? No te tengo la respuesta, pero yo pienso que fue la presión también de todas las organizaciones educativas que querían algo específico para su servicio. Así como hay normas específicas para el servicio de transporte, pues, y lo que decíamos, la ISO, es una norma estándar que, de acuerdo, digamos en el caso de la 9001, que pues era para cualquier tipo de organización. Esta ya es bien particular. Steven, la norma ISO 9001 y las normas derivadas de allí siempre tienen un componente muy fuerte en temas de gestión del riesgo. Adicional a ese que usted mencionaba en relación con el tema de la gestión del comportamiento y prevención de la negligencia y del abuso infantil para tema específico de primera infancia, a lo largo de la norma o de manera transversal, ¿hay algunos otros aspectos que direccionen cómo debe manejarse el riesgo en las organizaciones educativas? Sí, veo que estás muy documentada Sí, con las normas, porque precisamente... unos cursitos. Muy bien, está muy bien documentada, ¿Sí ve porque que precisamente... tenemos personal para... Sí. Bueno, yo ya no estoy hablando más. No, pero Edna conoce muy bien porque precisamente, Edna, el cambio de la versión de la norma, por ejemplo, de la 2008 a la 2015, es fuerte lo que tú mencionas en considerar riesgos y oportunidades. Digamos que antes pues se señalaba, pero no con la profundidad que tú mencionas. De hecho, también hay un capítulo acá donde establece, primero, usted cómo detecta qué riesgos hay, qué oportunidades tiene, pero también cómo los gestiona. O sea, que no va a bastar solamente con identificarlos, sino que esta norma que nos va a pedir también, bueno, y qué planes de acción o cómo va a amortiguar el riesgo, cómo está evaluando, cómo está controlando o mitigando el riesgo. Claro, y eso me imagino que no es solamente en términos de la gestión administrativa de la organización, sino también, como Steven lo mencionaba al comienzo de esta charla, es que también tendría que ir orientado en lo pedagógico. Sí, porque muchas veces confundimos que el riesgo es solamente lo que tú dices, ¿no? Es el riesgo físico, ¿no? Hay otros tipos de riesgos. Digamos Por ejemplo, voy a poner una prevención de deserción escolar. Claro. Porque para nadie es un secreto que en la realidad colombiana nuestros niños, niñas y jóvenes y adolescentes están sometidos a unos riesgos muy complejos, por ejemplo, en términos de deserción. Niños que tienen que salirse del sistema educativo porque tienen que ir a trabajar, porque tienen que aportar ingresos para sus familias. Es uno de tantos ejemplos. La norma tiene o controla o establece algún tipo de criterio para gestionar ese tipo de riesgos, por ejemplo. Ahí las organizaciones, digamos que o cada institución lo define. Pero, digamos, lo permite, que es un poco lo que hablábamos de que sea la institución la que ajuste su situación contextual. Es más, lo permite y se lo va a exigir, porque lo va a pedir o lo pide,
que no solamente los identifique, sino cómo los voy a gestionar. Pero esta norma va mucho más allá del riesgo locativo, porque va a ser más del riesgo de la gestión, el riesgo que tú mencionas de la deserción, el riesgo que puede haber de matoneo, de bullying, el riesgo que puede haber en la entrega y recepción que decíamos de un niño, el riesgo que puede haber de que yo no tenga el personal competente para niños que requieran una atención especial, por ejemplo. Necesidades educativas especiales. Necesidades educativas o capacidades especiales. excepcionales en otro muy bien, caso. Sí. que también muy bien, hablamos después del programa. Ya te paso mi tarjeta. Sí. Porque también nos habla la norma, ahora que tú lo mencionas, lo recuerdo, de que yo también tengo que establecer unos mecanismos cuando tengo esos estudiantes excepcionales, cómo los voy a promover o qué criterios voy a establecer. Hablando de temas locativos también, de pronto en temas de infraestructura educativa, ¿hay algún requerimiento que la norma exija para las Pues, digamos organizaciones? que aquí, fíjense, O eso ya se remite, por ejemplo, a las normas como la NTC 4595, que es, bueno, eso ya es construcciones escolares, pero ¿la norma remite alguna requerimiento general o particular sobre el tema de la locación? fíjense que acá nos habla, por ejemplo, de la primera infancia que debe ser adecuada, etcétera, etcétera. Pero nosotros, ¿en qué nos vamos a apoyar? Pues en nuestra legislación, como tú bien lo mencionas, ¿no? Bueno, pero miren, hay muchos, a mí yo digo, el tema, por ejemplo, de rotación docente. Claro, Porque porque tiene el ese es tema un de... impacto. ¿Cómo Eso lo garantiza? mencionaba Steven sobre el tema de también gestionar el talento humano. claro. Sobre esto que hablamos ahorita de los espacios, sí, aquí en tema de, Steven nos mencionaba en el anexo que tiene que ver con primera infancia, hay un tema de materiales, equipos y espacio pedagógico lúdicos. Profundicemos un poquito sobre eso, Steven. ¿Eso a qué hace referencia en particular? Lo voy a ejemplificar. Digamos que en primera infancia los niños van a ver informática. Entonces yo me he encontrado como auditor en que tienen el equipo, digamos la PC el PC y demás, y yo siempre cuento unas anécdotas porque lo viví. Entonces 3 niños de preescolar sentados sentados frente a una sola pantalla que titilaba en color fucsia porque ya no La servía pantalla mucho, no daba. y no daba, ¿sí? Yo para acercar a un niño de primera infancia y demás, pues tengo que mirar una forma, digamos que nuestros programas o nuestros equipos sean llamativos, ¿sí? Que tengan ciertos programas que los motiven como a meterse en ese mundo de la informática, porque uno estandariza. Entonces, en un colegio, X colegio, uno dice, uy, no, qué cantidad de computadores, ¿sí? Pero allá llevan Mm. tanto a los de 11º como a los chiquitos. Sin ninguna diferenciación de tema. No, entonces, pues eso tampoco es la idea. Entonces también aquí, fíjense que la norma nos hablaba de que va a controlar también esa parte del currículo. Y Claro, cuando uno la habla de pertinencia currículo, del va a mirar recurso eso. Ajá. en donde yo tengo que haber tenido como docente un ejercicio planeado que me Claro. permita asegurar unos recursos pertinentes para Ujú. alcanzar el objetivo de aprendizaje. Y apoyando ahí lo de las aplicaciones de los computadores y los medios de aprendizaje, que sea relación uno a uno. Que sea uno a uno, porque imagínense, un pobre niño interactuando con un equipo donde uno coge el teclado, uno coge el mouse y otro coge el monitor, Sí, así siempre es. se va a generar un conflicto grandísimo. Entonces lo importante es esa relación de el usuario con el equipo. Y obvio, lo que dice Steven, si hay unos buenos paquetes informáticos o todo lo que encuentra uno en la red, lo puede llevar fácilmente a que él en realidad navegue en ese mundo de la informática y se desarrolle en un ambiente pues educativo acorde. Fíjense que esta norma también nos va a llevar a que revisemos también nuestras prácticas pedagógicas, nuestras didácticas. Claro, eso implica todo lo que también sucede alrededor de lo que estaba mencionando Andrés Felipe frente a los ambientes de aprendizaje. De qué manera se gestionan las condiciones para que tenga un escenario acorde en términos de recursos, en términos de estrategias, contenidos que finalmente lleven a esos aprendizajes significativos. Yo lo que escucho es que de pronto alguno que nos esté escuchando dice, no, pero entonces esas normas lo que a los profesores es más trabajo para uno. Y no. Lo que pasa es que estas prácticas lo que hacen es que uno de pronto organice un poco, planee sus clases, las realice, las ejecute, las lleve a la práctica y obviamente
pues, revise cómo está su práctica pedagógica y en realidad redunde en el servicio de los niños, que es lo que uno, pues para eso es que uno está. Exactamente. Para ayudarles a formar desde cada una de las disciplinas. Y eso va para los de ciencia, los de religión, los de informática, los de educación física. Todas las áreas tienen que hacer todo el proceso en busca de formar a ese niño. Esta norma, supongo, también está basada en el ciclo que creo que Steven lo mencionaba al ciclo comienzo, PHVA. el planear, Sí. hacer, verificar, actuar, ¿no? Sí, así es. Es el principio, digamos, general de estas normas. Y eso va para todo, o sea, saliéndonos de las normas, si usted planea bien todas sus cosas, las hace muy bien, revisa si eso le fue bien, Y actúa en seguramente caso de que algo esté fallando o algo que tenga para mejorar. Ese ciclo le ayuda a uno a realizar muchísimas cosas, pues para que fortalezca. Yo quiero retomar dos principios de esta norma relacionado con lo que estaban hablando, y es el liderazgo visionario. Pero ahí el liderazgo también, fíjese, es quien regenta la organización, el rector, el coordinador, el dueño, etcétera, porque es que de ahí se viene a desglosar pues toda la operación. Pero también es una bondad, ¿por qué? Porque de acuerdo a la visión, a la misión y a cómo estructure usted su sistema, pues es que va a operar, pero también que va a demandar. Por ejemplo, yo lo veo también en la norma, una bondad es que le va a permitir al profesor, al docente, al estudiante y a la familia también exigirle a las organizaciones una educación de calidad y acorde con lo que se plantea. Y otro aspecto es la mejora continua. Uno cree y escucha a veces cuando hay dificultades o los resultados de las auditorías y le dicen los padres de familia a los colegios, y eso que están certificados, ¿qué tal que no? ¿Cierto? Pero hay que también entender Pero en que... otro tonito, ¿no? Más fuerte. Sí, y eso que están certificados, y eso que tienen allá el diploma, no. Lo que sucede también es que fíjense que un principio es la mejora continua. De hecho, a usted lo certifican por 3 años y vuelves como iniciar, Claro, porque pues claro. las organizaciones, todo cambia, Transforma todo hay eso. una nueva línea de negocio, Una nueva normatividad. exacto, por ejemplo, una nueva normatividad. ¿Qué nos garantiza los sistemas de gestión? Es que detectamos, digamos, fallos, pero para mejorar, pero no hay sistemas perfectos. ¿Por qué? Porque pues están orientados por seres humanos que no somos perfectos. Entonces, es entrar en la cultura de la mejora y ver en cada hallazgo una oportunidad para mejorar. Eso estaría asociado a la evaluación de desempeño que se habla en un sistema de gestión de calidad. Y fíjense que esta norma, por ejemplo, dice, los estudiantes que no alcanzaron, entonces se quedaron ahí, no, hay que mejorar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como organización? Pues darle los mecanismos para que puedan alcanzar Planes de mejoramiento. Exactamente, planes de mejoramiento. Pero fíjense que en planes de mejoramiento acordes a la edad y al nivel, Claro. porque uno estandariza siempre, ¿no? Sí, generalizar, que es la tendencia. Como en la evaluación, ¿no? Como el dibujito ese que aparece en todo lado, que les ponen que suban un árbol a un pez, a un elefante, a un mono. Exacto. O el recortico del Sí. pensamiento de los niños todos en el mismo globito. Sí, entonces hay muchas cosas. Yo creo que esta norma en realidad va a servir muchísimo más para que las instituciones educativas y demás, pues no es ponerle orden. Bueno, sí, algo de eso tiene que ver. Ponerle orden a la casa en muchas ocasiones. Steven, unas recomendaciones generales finales para los rectores o los directores o los encargados de las administraciones de las organizaciones educativas que estén de alguna manera de pronto interesados en adoptar esta norma. Mire, lo que decía también ahorita extra micrófono, casi que repensar la organización. Y esta es una buena herramienta para repensar la organización. Y que no se asusten porque ahora van a decir, no, yo ya pagué y invertí no sé cuánto en la 9001 y ahora eso ya no me va a servir, etcétera. No, No, ahí hay un camino recorrido. ahí hay un quienes ya lo hayan bastante, hecho. o sea, quien ya tenga el sistema de gestión va a ser, pues ya tiene todo Además, el son andamiaje compatibles, ¿no? Porque en y son términos de compatibles, claro. principios- ¿Dónde va a estar la diferencia? En la planeación y el control operacional. Ok. Mire, ahí es que están llegando preguntas para Steven, y Steven ya se nos va a ir. Tenemos que, antes que tenga que partir, pues que le responda esta pregunta a uno de los oyentes que está aquí
atento en la transmisión. También nos llegan más notas de voz pidiéndonos canciones, pero vamos para allá, porque por ahora vamos a escuchar esta pregunta que lleva directamente para Steven. Muy buenas tardes para todos, un gran saludo, muchas gracias por su compañía y muchas gracias por esos buenos temas como siempre. Yo quiero hacerle una pregunta a Steven Segura y es ¿cómo podrían, digamos, las instituciones educativas dedicarle más tiempo a la parte o a la gestión educativa y no como a toda esa parte de formatos y de documentos, pues que de pronto tienden a ocupar también tiempo que se puede ocupar de mejor forma en la parte educativa? Es eso, muchísimas gracias a todos, un saludo a Edgar, a Andrés Felipe, espero que estén muy bien, un abrazo. Bueno, no la saludaron a ustedes. No, tenemos No. que sentar la No voz de somos protesta fan. para nuestro oyente. Sí, entonces, pero bueno, Bueno, más, ya- algunas cosas ya se han tocado. Sí, ya iba a decir eso, que digamos que también la bondad de la norma es que ya no nos pide tanta cosa. Pero lo esencial realmente es la formación y nuestra labor dentro del aula. Para ser más concreto en la respuesta a la pregunta que él hace, yo creo que cuando la planeación se hace con todas las partes interesadas, se puede llegar a gestionar más óptimamente. Entonces, si en esa planeación institucional yo tengo en cuenta al padre de familia, tengo en cuenta a los estudiantes, tengo en cuenta a los docentes, ellos saben realmente qué es lo que se requiere, digamos, documentar. Pero aprovechemos la bondad de esta norma que no nos dice necesariamente tiene que tener, ¿no? Y miremos, el docente para mí es clave. Yo defiendo mucho al docente porque soy docente y he pasado por todos los niveles de la educación. El docente sabe qué es lo que tiene que controlar y cómo lo puede controlar. Y no necesariamente lo tiene que controlar a través de un formato, no. Hay muchas formas en que podemos controlar, digamos, la gestión, pero no perder de vista que pues, el centro de nuestra labor pues, es el estudiante. Bueno, Steven, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Si hay otra, todavía me queda un minuto. Bueno, aquí nos mandan llegaron otra nota de voz. Esa. Bueno, pero esa nota de voz creo que es de solicitando una canción. Entonces, pues, pero aquí había otra pregunta por acá. Vamos a esperarse ya. Acá dice, en la educación en efecto es un negocio. Se paga un semestre y se estudian en casos 3 meses. ¿Cómo hacen las universidades para mantener esos niveles de calidad? Siendo que dicen semestre y solamente tenemos 4 meses de clase. ¿Eso apunta a los sistemas de gestión de calidad? Bueno, podría revisarse, ¿no? Digamos, si los tiempos realmente que se están utilizando en los semestres son lo suficientes para tener una asignatura o un conocimiento de calidad. Eso tendría que ver un poco en la parte de la planeación. De ¿no? la planeación. Pero y recordemos en la que, verificación. claro, que esto también le apunta a las universidades, ¿no? Bueno, yo creo que están oyendo que Steven se va y empezaron a escribir más preguntas. Aquí, dentro de los procesos en un colegio, de las coordinaciones de convivencia, ¿la formación está incluida para ser una buena persona dentro de esta nueva norma? Sí, claro. Fíjense que un principio habla de la conducta ética, pero esa conducta ética no solamente para los directivos, es para todas las partes, ¿no? Una formación integral. Y también nos habla de una formación integral, claro. Del Colegio Eucarístico, ahí sí escribieron el nombre, dice aquí el Colegio Eucarístico. Nosotros quisiéramos certificarnos con esa norma. ¿Cuáles son los pasos y los procesos que debemos tener como colegio para lograr una certificación? Bueno, lo primero pues es obviamente conocer la norma y a partir de eso pues sí buscar a alguien que con la experticia, no estoy diciendo que sea yo. Steven, dejemos los datos. Sí, pero redes sí, sociales, teléfono de contacto. yo ya creo que lo dejé contigo Sí, pero por si requieren. pero para que lo escuchen los oyentes que Ok. estén eventualmente interesados, Steven. Listo. Yo digamos, quisiera que buscaran primero, digamos, como conocer el curso y demás. En este momento, digamos que hay algunos entes certificadores que ya tienen digamos, el curso, El paquete, digamos. para que lo puedan
lo puedan tomar. Porque digamos que ahorita decir que listo, voy y les ayuda a implementarlo, pero si pues realmente no conocen el marco, pues va a ser difícil. Lo que yo les decía esta mañana. Es como poner en que, contexto que, la organización para que sepa a qué se va por a enfrentar. ejemplo, Buró ya tiene en su página el curso, entonces sería interesante que pudieran acceder al curso. Por lo menos que sepan Que sepan exactamente. Tengan idea de que es un producto no conforme. Y un hallazgo. Porque, perdón, Andrés, porque precisamente uno de los errores que se cometieron cuando empezaron los colegios a certificarse fue montar el sistema sin saber cuál era la bondad del sistema, para dónde iba el sistema, ¿sí? Claro. Entonces, sin conocer la estructura de la norma, sin conocer los principios y demás, se aventuraron en eso, y pues cualquiera iba y les monta, o sea, por montar el sistema, pues se monta. Pero ¿qué quiero yo también resaltar? Que es importante que las altas gerencias, fíjense que hablan de un liderazgo visionario, que las altas gerencias sean los que realmente sepan de esto, conozcan, sean los primeros en enterarse hacia dónde va esto. Una vez que usted ya por lo menos ha tomado conciencia, sabe hacia dónde va esto, pues implementar. Porque el error a veces es que no, sí, venga, móntelo, contraten a alguien y listo, ¿y cuánto es? Y se acabó. Y después el chicharrón. Y después el chicharrón. Claro. Y entonces vienen los comentarios como, esa mano de formatos, porque al comienzo no se contextualizaron, no se enteraron y no sabían a qué se estaban enfrentando. Y todo empiezan a documentar y todo empiezan a hacer procedimientos y 30.000 instructivos y miles de cosas y termina uno loco. Así es. Dice acá, 3 semestres presenciales, 3 semestres de educación independiente y por eso nos cobran. Ahí escribe.